Es el momento que tanto esperé, estar aquí y adorarte. Es el momento que tanto esperé. Gloriosa santidad que llena este lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad que llena este lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Estar aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios porque Él está aquí. Amén. Y Él está dispuesto a seguir trabajando con nosotros. Amén. En nuestro corazón. Así es de que les voy a pedir que abran la escritura en Romanos capítulo 1. Y vamos a... Traemos algo aquí que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Amén. Y el capítulo 1 de Romanos dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 1 en adelante hasta el 11. Dice así. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser antes santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar tengo mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor, porque, Señor, tú tienes el plan preciso para nosotros, Señor, y yo te pido, Señor, que tú trates, Señor, con nosotros, que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, que realmente haga ese trabajo, Señor, del que, Señor, está dispuesto a hacer a través de todo esto, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, yo me quito, Señor, de aquí y te dejo a ti, Señor, que tú fluyas de una manera especial, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento. Amén, gloria a Dios. Amén, le doy gracias a Dios porque es una oportunidad, amén, de parte de Dios poder compartir de lo que Dios puede hacer, amén, y está dispuesto a seguir haciendo con nosotros. En esta noche yo puedo compartir una parte bien importante de la palabra de Dios, que habla acerca del apóstol Pablo. Y una de las cosas que quiero compartir yo le he puesto a este mensaje el anhelo ardiente, el anhelo de un corazón ardiente. Es el anhelo de un corazón ardiente. Y me gusta el título y me gusta porque el apóstol Pablo tenía un corazón ardiente. Era un hombre que no paraba, que siempre estaba en ese fuego de Dios, en ese sentir de Dios, en ese deseo de Dios, de hacer siempre la plena voluntad de Dios y de llevar esta palabra hacia adelante. Y él estaba con ese corazón ardiente siempre. Venían pruebas, venían situaciones difíciles, venían luchas, venían desánimos, venían necesidades físicas, materiales y toda clase de necesidades venía
a su vida del apóstol Pablo, pero nada de eso lo detenía, ni nada de eso apagaba ese corazón ardiente que él tenía. Amén. Que ese corazón de fuego, ese corazón y ese sentir de poder alcanzar, de poder llegar a la meta de Dios, a lo que Dios se había propuesto hacer a través de él. Y esa es una parte bien importante que como gente de Dios, como gente que hemos sido alcanzados por el poder de Dios, yo creo que llega un momento en que Dios trata con nosotros de una manera especial y pone ese corazón ardiente, pone ese fuego dentro del corazón, pone esa llama del Espíritu que nunca se apaga. Y hay momentos que parece que se está apagando, pero llega el momento de Dios, llega el Espíritu de Dios una vez más y le enciende de nuevo. Y las luchas están ahí, las pruebas están ahí, pero el corazón ardiente está ahí con ese fuego. Con ese fuego. A veces el fuego está chiquito, pero a veces está grandote. A veces está más pequeñito, pero siempre está el fuego. Es el Espíritu de Dios que está ahí trabajando en el hombre, porque cuando llegamos a Dios, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, entonces entra el Espíritu de Dios a nuestras vidas y ya tenemos vida. Ya tenemos esa vida espiritual que proviene de Dios. Ya tenemos ese fuego del Espíritu dentro de nuestro corazón. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo de ninguna manera. Y ya no podemos hacer iguales de ninguna manera. Y el hombre puede irse una vez a otra vez a hacer las mismas cosas que hacía antes. Una o dos veces o tres veces. Pero siempre está ahí el Espíritu hablando al corazón del hombre. No importa dónde esté, no importa cómo ande, el Espíritu de Dios está ahí hablando al corazón del hombre. El Espíritu del Señor y ese fuego que Dios pone en el corazón del hombre está ahí. Aunque el diablo lo quiera apagar, de todas maneras, si el hombre, eso no lo va a poder apagar nadie. Nadie. Por eso me gusta. Y he sentido de parte de Dios compartir, yo lo he compartido ya como 3 veces. Y porque yo siento de Dios esto de parte del Señor, cómo veo, cómo se mira el apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo no se dejaba y no se quedaba ahí. Y como dice la palabra de Dios, este hombre era un hombre que tenía un corazón ardiente, un deseo ardiente dentro de sí de alcanzar este mundo. Ese fuego, ese sentir es el que siempre tenemos que alimentar todos nosotros. Y muchas veces llegan situaciones a la vida de nosotros como gente de Dios, pero gracias a Dios que si confiamos en Dios y si confiamos en la palabra del Señor, Él siempre nos va a sacar adelante, aunque parece que a veces andamos casi arrastrando la cobija, pero no, está el Señor ahí, ya no somos los mismos, ya no, ya somos hijos de Dios, amén, somos gente que alcanzados por el Señor, amén. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo tenía ese deseo en su corazón de ir a Roma, y él tenía ese deseo ardiente en su corazón y eso no lo dejaba, y yo creo que cuando Dios nos alcanza, nos pone un deseo siempre de buscarlo a Él, de servirlo a Él, de caminar con Él, de hacer lo mejor para Él, de vivir para Él, de amarlo a Él, de depender de Él. Eso es lo que Dios pone en el corazón del hombre. Y como digo, pueden venir luchas y dificultades, pero eso no se va a parar. Eso no para al hombre, no lo para. La carta a los romanos es una epístola que indiscutiblemente es diferente a las demás. O sea, no hay comparación, porque esto viene siendo como si Pablo hubiera escrito en Romanos su última voluntad y testamento. Eso es parte de lo que el apóstol Pablo tenía. Él dejó esta carta con esa meta, con ese deseo, con ese sentir, con eso dentro de su corazón, de que los que pudiéramos leer esta palabra penetrar en nuestro corazón y provocar a ese fuego y provocar a ese mismo sentir en la vida de todos aquellos que tomamos la palabra de Dios. Yo creo que ese era el sentir del apóstol Pablo. Pablo había estado siempre muy interesado en Roma y uno de sus sueños era predicar allí.
Ese era uno de sus sueños, como muchos que tienen sueños y deseos de llegar a servir a Dios con todo su corazón, de seguir sirviendo a Dios y de alcanzar metas. Eso es lo que lleva al hombre para adelante siempre. Y aunque la lucha viene y la dificultad viene, el hombre logra las metas cuando está con ese corazón dispuesto para Dios. Pablo estaba en ese deseo y estaba. Y ese era uno de sus sueños y por eso siempre pensaba y siempre miraba alrededor y siempre miraba las cosas que sucedían y siempre hacía ese fuego y siempre eso lo alimentaba más su corazón, eso alimentaba más su vida espiritual, porque miraba la necesidad, miraba y buscaba y decía, ¿cómo le podemos hacer para alcanzar este mundo perdido? Esa es la parte que le provocaba al apóstol Pablo y que lo hacía sentir ese fuego y ese corazón y tener ese corazón ardiente. Y esa es una de las cosas que suceden cuando el hombre llega a Dios y que se deja llevar por Dios y que pone su corazón en las manos de Dios. Desde que el hombre está en la casa de rehabilitación o desde que el hombre llega el primer día a la iglesia y que tiene un encuentro con Dios, desde entonces ese hombre o esa mujer empieza a sentir ese deseo en su corazón. Empieza a sentir ese deseo. No lo distrae otra cosa más que servir a Dios, más que buscar a Dios, más que hacer lo que Dios quiere que haga, más que hacer la voluntad de Dios. Ese es el sentir que Dios provoca en el corazón del hombre. En aquellos años, hace más de 20 años, cuando estaba en el home, hace bastante tiempo, eso provocó Dios en mi vida. En el home yo trataba de ayudar a la gente. En el sentido espiritual, siempre trataba de empujarlos hacia adelante, siempre trataba de que se animaran y que se quedaran en el home, siempre buscaba la manera de calmarlos, porque pues ya saben que el home está tremendo a veces, y había unos muy broncos, otros más lentos, unos muy de todas clases de gente, pero era parte de lo que Dios desde ese principio había depositado en mi corazón. Y trabajaba con la gente y era paciente con la gente y si ellos me retaban a golpes yo no les respondía porque yo sabía que no era la parte que tenía que jugar ahí, no era la manera que tenía yo que responder a la gente, sino tratar de llevarlos hacia Dios. Y eso que eran en los primeros meses, en los primeros días que Dios me alcanzó. Porque eso es lo que Dios pone en el corazón del hombre, buscar el bien para la otra persona, buscar el bien, amar al prójimo, como dice la palabra de Dios, amarlo, buscarlo, quererlo, tratar de buscar lo mejor para el que está a un lado de nosotros, aunque a veces parece que no nos lo acabamos nosotros. Pero esa es la parte importante que Dios quiere de nosotros, mirar a nuestro alrededor. Y el apóstol Pablo tenía ese ardiente corazón, ese corazón ardiente. Y qué bonito cuando el pueblo de Dios empieza a desarrollar ese corazón ardiente de parte de Dios, cuando el hombre tiene ese sentir, cuando empieza a caminar y a buscar a Dios. Y vamos a ver en Hechos capítulo 19, versículo 21, dice. Vamos a mirar cómo Pablo, cuando Pablo se encuentra en Éfeso, está programando pasar otra vez por Acaya y Macedonia, y se le escapa de lo hondo de su corazón la frase, después de estar allí también tengo que ver Roma. Y vamos a ver Hechos capítulo 19, verso 21, amén. Hechos 19, verso 21. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Ahí estaba su sentir del apóstol Pablo, ahí estaba su corazón. Él quería llegar allá. Era su anhelo en su corazón, llegar allá. Y eso lo impulsaba y lo llevaba para adelante, lo llevaba hacia adelante. En Romanos, vamos a ver que también en el capítulo de Romanos 1:15,
Vamos a ir a Romanos 1:15 una vez más y dice la palabra de Dios así. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Sí, eso es lo que tenía en su corazón, ir a Roma. Bien podemos decir que Pablo llevaba el nombre de Roma escrito en el corazón. Eso lo llevaba para adelante, eso lo llevaba hacia una meta, eso lo llevaba hacia un destino, eso le llevaba a seguir haciendo las cosas de Dios, pero no solamente estaba esperando a que se llegara la oportunidad de llegar a Roma, sino para llegar a Roma, él estaba haciendo lo que podía hacer alrededor. Él seguía evangelizando, él seguía alcanzando al mundo para Cristo, él seguía, pero en su corazón había una meta. Sí, en su corazón había un deseo. Y ese deseo lo estaba guardando ahí, pero mientras él no estaba parado ni estaba detenido ahí, no, pues es que Dios me llamó para servirlo, no decía eso. Dios me llamó nada más para ser pastor, pero va a llegar el día en que va a ser pastor. No, él en el trayecto él fue caminando y caminando y caminando. Y fue trabajando la obra de Dios. Y fue haciendo la voluntad de Dios. Y esa es la parte que le corresponde que nos corresponde a nosotros cuando hemos sentido un llamado de parte de Dios. Algunos han sentido el llamado de evangelista, otros han sentido el llamado de pastores, otros han sentido el llamado de misioneros, pero es necesario seguir adelante, seguir haciendo lo que se tiene que hacer en el lugar donde estamos, y porque va a llegar el momento en que vamos a salir a hacer las otras cosas, porque Dios pone un deseo en el corazón y Dios pone una ciudad en el corazón del hombre también. Y llega el momento en que llega el tiempo en que hay que agarrar esa ciudad. Pero sobre todo hay que hacer primeramente lo que Dios quiere que hagamos aquí alrededor. Y el apóstol Pablo sabía que iba para allá, pero no estaba detenido y esperando que llegara el tiempo, sino que seguía trabajando, seguía envuelto en la obra de Dios. Y había muchos proyectos dentro de su corazón, en su vida, dentro de sí, y lo hacían emocionar las regiones más allá de donde él miraba, él sentía, él soñaba con esas cosas. Ese es el sueño que debemos de tener como hijos de Dios. Tenemos que tener ese sueño de poder alcanzar nuestra comunidad cada día, de poder alcanzar a la gente de alrededor, de poder alcanzar Tijuana un día para el Señor y poder lograr que familias se vengan a Cristo, y no importa qué tan fuerte sea la necesidad financiera que haya en México o aquí o donde sea, siempre sentir y tener ese corazón ardiente dentro del corazón, siempre tener ese corazón ardiente en nosotros mismos, porque eso es lo que motiva al hombre y eso es lo que le da vida al hombre, y eso es lo que, como dice el apóstol Pedro, que somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Eso es cuando la iglesia camina como una piedra viva. La iglesia siente, el pueblo de Dios siente, el pueblo de Dios mira la necesidad y trata de suplir la necesidad. Cuando la iglesia está viva, cuando realmente somos esa piedra viva. Cuando el fuego ese que Dios depositó, el Espíritu de Dios dentro del corazón, empieza a bullir dentro del corazón, ahí es donde se ve que es una piedra viva. Y gracias a Dios que nosotros somos un ministerio vivo, un ministerio de visión, somos una iglesia de visión, una iglesia de sentir, gloria a Dios, y que el cual nos ha llamado a alcanzar grandes cosas para Dios, seguir alcanzando grandes cosas para Dios y seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es lo que el apóstol Pablo sentía, y eso es lo que Dios quiere que sientamos también como pueblo, como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, que no se nos apague ese deseo y ese sentir. Dice, vamos a ir hay veces que hay cosas que le tratan de parar a uno, pero mientras está uno creyendo y dependiendo de Dios, no lo paran. El apóstol Pablo nunca paró como los hombres estos que iban camino a Emaús. Vamos a ver Lucas capítulo 4, 24, versículo 13. Estos hombres
eran hombres que habían caminado con Dios, que habían caminado con Cristo. Estos hombres habían estado al lado de Él. Pero estos hombres, cuando llegó la prueba difícil, la lucha difícil, empezaron en dos pensamientos. Y empezaron en ¿qué hacemos? ¿Seguimos o aquí nos quedamos? Ahí es cuando llega, y a todos nos llega ese pensamiento. A todos nos llega, no importa qué tan espiritual podamos ser. Pero de repente nos llegan y versículo 13 dice así. Dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban viendo entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Estos eran los hombres, estos hombres eran que habían andado con el Señor, y llegó el tiempo de la prueba cuando al Señor lo crucificaron, lo agarraron, lo golpearon, lo crucificaron, y ya parecía que había acabado todo. Y una de las cosas que así sucede en la vida de todo cristiano, no importa qué cristiano sea, pero llega un momento en que hay dos pensamientos. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a jalar? Parece que ya se acabó todo. Todas las promesas y todas las cosas que Dios me había hablado a mi corazón, ya no las veo, ya no las entiendo, ya no las oigo. Ya no sé, parece que no está pasando nada. No está pasando nada con mi vida. Yo tengo que buscar por mi lado y por mi cuenta, a ver qué tengo que hacer. Así estaban estos hombres, porque ya habían pasado la tribulación y las cosas que habían crucificado a su líder, a nuestro Señor Jesucristo. Pero, y así suceden en el hombre muchas veces, esas situaciones. Y no sucede una vez, suceden muchas veces. A través de los poquito más de 20 años que tengo en la palabra de Dios, muchas veces ha sucedido cosas semejantes. Pero una cosa sí puedo decir, que gracias a Dios y por la gracia y misericordia de Dios, no he dejado el deseo ardiente de mi corazón. Aunque a veces parece que se apagó, aunque a veces parece que ya no hay nada. Una vez más llega el Espíritu de Dios y vuelve otra vez a dejar esa fortaleza, esa fuerza, y llega otra vez a alimentar esa llama, y vuelve otra vez a levantar ese sentir una vez más y a seguir adelante. Porque muchas veces pasa eso. Por eso, hermanos, no se deje confundir, no se deje llevar por esas situaciones. Siga caminando fiel a Dios, siga creyendo a Dios, siga creyendo en el llamado de Dios, siga firme hacia adelante. No importa que a veces no se le acabe, que hay situaciones difíciles financieramente en su vida, que en su hogar se parece que se está cayendo, pero no se va a caer, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y el apóstol Pablo decía que todo obra para bien para los que aman a Dios. Y sí, todo obra para bien para los que aman a Dios, porque cuando las finanzas decaen, cuando el hogar parece que está deshecho, algo nuevo está empezando a nacer en toda esa situación. Algo nuevo está el Señor empezando en ese hogar, en esa familia, en la vida financiera, en el hogar, en los hijos, en todo eso. Un nuevo orden Dios quiere llevar en esa familia y en ese hogar. Por eso no tiene que desanimarse, sino seguir fiel a Dios. Seguir fiel, sirviendo y buscando el rostro de Dios. Esa es la parte donde nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir confiando en el Señor, porque ¿a dónde iremos?
Como decían los discípulos, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir a parar? Si aquel que nos llamó y aquel que nos salvó está ahí junto a nosotros como con estos discípulos y va caminando juntamente con nosotros, como él iba caminando aquí con estos hombres, y que él les pregunta y le está diciendo, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estás triste? Él iba caminando con ellos ahí. Y llegó el momento en que él se enfrentó y le dijo, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? Que no está pasando nada, que ya se acabó todo. Que has trabajado y has puesto parte de tu vida en la obra y no ha pasado nada. ¿Qué es lo que estás diciendo? Así le estaba diciendo el Señor, y muchas veces pensamos así. Tengo años, tengo tiempo, tengo meses fiel, tengo años fiel en la iglesia al Señor. Tengo tiempo dando dinero y dando dinero y dando dinero y sigo igual. Y muchas veces pasa eso. Y por eso, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es decir, Señor, ¿sabes qué? Pues que sea como tú quieras, Señor. Que sea como tú quieras, y de lo poquito que me das o de lo mucho que tengo, Señor, aquí está esta parte para ti. Y es donde vienen esas situaciones, porque sí, cuando viene la presión de verdad, no importa qué tan espiritual sea la persona, siempre se sale una que otra mala, se salen cosas malas del corazón, porque somos humanos. Y empezamos a pensar, ¿por dónde está la iglesia? Ahorita que estoy necesitado, ¿dónde están los hermanos? Ahorita que no tengo dinero. Y se empiezan a esos pensamientos y esas cosas a llegar a la mente del hombre y de la mujer. Y empieza el diablo a tratar de esa manera a apagar aquello que Dios ha depositado dentro del corazón del hombre. Y mucha gente dice, no, pues tanto que muchas veces puede suceder y sucede de que dicen, no, nomás usaron mi dinero y usaron mi vida para ellos estar muy a gusto, muy tranquilos así. El diablo viene de esa manera a atacar la mente del hombre. Pero no, nosotros tenemos que confiar en Dios y nosotros tenemos que pararnos firmes en la voluntad de Dios y poder decir, Dios, que sea como tú quieras y todo obra para bien. Aquí estos hombres ahí iban y estos hombres decían, uno de ellos respondió, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. En el versículo 25 dice, porque ya él empezó y ya miró cómo ellos pensaban que era lo que ellos decían. Y en el versículo 25 dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea de donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero una de las cosas que a veces somos un poco tardos de corazón, de entendimiento, a veces somos tardos. Yo soy uno de los que soy tardo a veces para entender, a veces batallo para entender. Como dice, era necesario que el Cristo padeciera. Y una de las cosas que podemos ver aquí es que como dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él volvió y los llevó una vez más a la escritura. Una vez más los llevó a la palabra de Dios para ubicarlos una vez más y poderlos llevar otra vez a lo correcto. Darles dirección una vez más. Y ya porque él les empezó a explicar desde Moisés y de los profetas, y empezó a decirle cómo estaba escrita la profecía, que él iba a venir, que él iba a sufrir, iba a padecer, iba a ser crucificado, iba a resucitar al tercer día. Y todo eso le empezó a explicar desde un principio para que se dieran cuenta que todo eso estaba escrito, que todo lo que se había sucedido, no se había acabado nada, no había pasado nada, solamente había llegado un momento que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Y por eso
nosotros siempre tenemos que buscar a Dios y buscar la palabra de Dios, para que ese fuego, ese corazón ardiente, ese deseo que hay en su vida de servir a Dios y de caminar con Dios, no se apague y no se quede a medias. Ahí cuando llegue el momento de confusión y de decisiones, de seguir dando pasos para adelante. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que Dios habla en su palabra y tiene escrito en su palabra. El apóstol Pablo sabía, el apóstol Pablo sabía a lo que Dios lo había llamado. El pueblo, el apóstol Pablo sabía que el Señor había escogido un pueblo y que había rechazado, que ese pueblo que Dios había escogido, habían rechazado al Hijo de Dios cuando vino al mundo. Eso eran los judíos que no creían, o aquellos hombres que conocían mucho y hablaban mucho de la palabra, pero no tenían la vida espiritual, que todavía los ojos abiertos espiritualmente. Pero una de las cosas que estaba seguro, Pablo estaba seguro de que este endurecimiento de los corazones de los judíos no era permanente, sino que había de cumplir un propósito y una vez más alcanzar la situación. Una vez alcanzada la situación cambiaría. Y esa es una de las cosas que sucede muchas veces. El corazón del hombre se endurece el corazón. Se endurece el corazón. Y Dios permite ese endurecimiento del corazón. Que el corazón está duro y está difícil a veces de recibir la palabra de Dios. Y el corazón está duro y está difícil de sentir ese tiempo espiritual, esa palabra que llega a veces. Está endurecido el corazón. Y Dios permite ese endurecimiento. Porque nosotros estamos caminando fe, no por fe, no por sentir, ¿sí? No por emociones, sino por fe. Y seguimos caminando y seguimos creyendo en aquel que no vemos, pero que un día llegó a nuestra vida y nos cambió y nos transformó. Y muchas veces vamos a pasar por esos desiertos. Y muchas veces vamos a durar tiempo pasando por ese desierto. Y muchas veces cuando estamos en ese desierto, muchas veces vamos a llegar a decir que está pasando, o no están haciendo las cosas bien en la iglesia, los pastores o los líderes, y todo eso va a llegar a la mente del hombre. Pero que tenemos que estar apercibidos de que un día Dios va a permitir que el corazón se endurezca. Yo pasé una época muy difícil en un tiempo cuando estábamos en la colonia Independencia, en la iglesia, abrimos la iglesia Alcance Victoria en esa colonia, y yo pasé como un año casi, o yo creo que más, en un desierto. Y no sentía a Dios, no sentía de Dios, no sentía nada. Pero una cosa sí sabía, que Dios me había salvado, que Dios me había tocado, que Dios me había llamado, y que aunque no sentía, sabía que Dios tenía un propósito para mí. Y a veces el diablo trataba de confundirme y decirme, pues ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Con todo y eso, aunque no sentía nada, aunque no sentía a Dios, aunque andaba en el desierto, aunque mi corazón estaba endurecido, de todas maneras seguía haciendo la obra de Dios. De todas maneras seguía yendo por la gente. De todas maneras seguía evangelizando. De todos modos seguía envuelto en la obra de Dios. De todos modos seguíamos cerrando calles allá en Tijuana en aquellos años y haciendo evangelismos masivos alrededor ahí de la ciudad, en diferentes lugares donde nos permitían, a campo abierto. De todos modos, y no sentía nada, porque yo sabía que Dios me había dado la salvación de mi alma. Yo sabía que un día aquellas cosas que estaban sucediendo en mi corazón no iban a ser para siempre, sino que un día Dios iba a llegar y una vez más me iba a dar lo que yo necesitaba. Yo sabía. Yo decía, Señor, aunque no siento nada, aunque parece que ya todo está acabado, ¿sabes qué? Yo sé que tú vives y eres real. Y yo sé que la necesidad todavía sigue ahí. Y yo sé que esta gente todavía necesita a Dios y necesita la salvación que viene de parte tuya. Por eso, hermanos, yo puedo decirles completamente que así nos pasa, como a los discípulos del Señor, estos que iban camino a Emaús. Muchas veces sucede eso. Y no tome decisiones equivocadas. No importa qué tantas cosas lleguen a su vida, permanezca en ese corazón y ese deseo de Dios. Permanezca ahí, permanezca.
No se mueva, de ahí viene la bendición, ahí viene lo que Dios tiene para su vida. No se mueva. En Romanos, Pablo llega a entender y de lo profundo de su corazón sale un grito de adorador. En Romanos 11, 33 al 36. Vamos a ir a Romanos 11. Gloria a Dios, dice así. 33 al 36 dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén. Esa es una de las cosas que es imposible entender a Dios. No se puede entender la mente de Dios, no se puede escudriñar la mente de Dios. Tan solamente nos toca caminar y caminar hacia adelante, hacia el propósito de Dios, es todo. No meternos en problemas, sino caminar confiando en Dios, sino caminar buscando a Dios, sino caminar adorando a Dios, sino caminar con ese corazón de adorador en Dios, de levantar nuestras manos y nuestro corazón delante de Dios y de agradecer a Dios por la salvación tan grande y la esperanza tan grande que nos ha dado nuestra vida. Eso es lo único que nos toca hacer, solamente llegar y decir: Señor, muchas gracias, porque Señor, ¿qué sería de mí como cantamos ese canto si no me hubieras salvado? Si no me hubieras perdonado, si no me hubieras rescatado, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos nosotros? Solamente de ahí tiene que salir ese corazón de adorador y poder levantarnos nuestra vida adelante de Dios y poder decir: Señor, muchas gracias. Señor, muchas gracias, porque sabes que yo ya no estuviera en este mundo, o yo no sé dónde estaría realmente. Yo no sé dónde estaría mi vida, yo no sé dónde estaría mi familia, yo no sé qué sería de mí. Por eso es que nosotros tenemos que vivir en ese corazón agradecido delante de Dios, tener ese corazón ardiente y ese corazón de adorador delante de Dios, porque el apóstol Pablo, este hombre, era un hombre con mucho entendimiento y con sabiduría y entendimiento humano también, porque él había estudiado en una escuela, las más grandes escuelas de aquella época, y era un hombre estudiado, era un hombre que sabía, un hombre que tenía estudios. En otras palabras, era un hombre preparado. Pero aún con toda su preparación y todo lo que él sabía, él no podía escudriñar la mente de Dios. ¿Sí? Muchas veces nos va a llevar el Señor por esos rincones y por esos lugares, porque Dios quiere que desarrollemos ese corazón de confianza y de adorador a Dios, de adorador al Señor. Él quiere que desarrollemos esa vida y poder vivir seguros aquí en este mundo. Muchas veces vamos a llegar a esa situación, pero no importa qué situación venga, no importa qué situación esté pasando, no importa qué tanto entienda y qué tanto no entienda, lo importante es que tengamos ese corazón para Dios. Eso es lo importante, que tengamos ese deseo para Dios, de servirlo a Él, de buscarlo a Él, de caminar con Él y de vivir para Él, porque las cosas aquí van a pasar. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, solamente los animo que le sigan poniendo ganas, que sigan caminando cerca de Dios, que sigan buscando el rostro de Dios, que no importa que hay veces que parece que llegan fracasos y dificultades y metas que no han sido alcanzadas, no se desespere. Dios tiene su lugar, Dios tiene las cosas en su lugar, Dios tiene la meta y el propósito en su lugar, que aunque se desespere usted permanezca. No, camine, busque y llegue a la meta a la cual Dios le ha llamado. Algunos de nosotros ya hemos caminado por bastantes años y ya no nos quedan muchos por seguir caminando.
pero aún todavía hay deseos en el corazón de seguir buscando a Dios y de seguir haciendo la obra de Dios. Y no solamente hay deseos, yo creo que vamos a llegar y a seguir alcanzando almas para la gloria del Señor. Yo creo que vamos a seguir alcanzando gente para Dios de una forma o de otra, pero vamos a alcanzar gente para Dios. Por eso les voy a pedir se pongan sobre sus pies ahorita. Y no importa qué tantas dificultades haya pasado, siempre va a pasar. En la vida secular, en la vida espiritual, hay subidas y hay bajadas. Tiempos buenos y tiempos malos. Tiempos difíciles y tiempos agradables, hermosos. Pero son más bonitos cuando uno permanece agarrado de la mano de Dios. Eso es lo hermoso, no separarse, sino seguir tomado de la mano del Señor. Amén. Así es de que vamos a cantar un canto. No sé cuántos están pasando luchas y dificultades, pero si alguien está batallando, pase para acá, vamos a orar. Y aun que no esté batallando, vamos a abrir el altar y venga a pasar un ratito con Dios, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Entregue sus cargas, entregue sus luchas, entregue sus dudas. Dele a Dios las dudas que usted trae en su corazón. Y dele también las luchas que hay en su vida. Porque Él ha venido y Él está aquí para eso. Amén. Y cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios, venimos porque necesitamos un toque nuevo de parte de Dios. No venimos nomás porque tenemos que venir a la iglesia. Yo vengo a la iglesia porque yo necesito de Dios. Yo necesito que Cristo cada día me ayude a caminar, que me ayude cada día a vencer los obstáculos que se presentan cada día en mi vida. Yo necesito venir aquí a la casa de Dios porque tengo unos hijos pequeños que todavía no han aprendido a caminar con Dios. Entonces yo necesito venir a Dios. Hermano, hermana, está abierto el altar, vamos a orar. Hermano, mientras canta un canto, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios y todas esas cosas que han venido a su vida y a mi vida, que el Señor nos ayude a pasarlas. Oh, aleluya, Padre. Mil gracias. Oh, te honramos, Señor, Padre. Señor, mil gracias. Te bendecimos, Padre, en esta tarde, Señor poderoso. Aleluya. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Mil gracias. Aleluya, te alabamos. Yo te doy, Te honramos, Señor. Mil gracias de mi honramos a ti, Padre corazón. celestial, en el nombre Mil de Jesús. gracias Te porque pedimos, has Señor, por ese corazón enviado ardiente, Señor. a Y ese fuego, Jesús Señor. Y ese por sentir, mí. Señor, del corazón, Señor, de Y aquellos que en esta tarde están pasando por hoy el situaciones débil difíciles, diga, Señor. fuerte soy, el pobre diga, rico soy, por lo que Tú Dios eres bueno, Jesús. ha hecho Tú eres bueno, Padre por Santo. mí. Aleluya. Oh, Y aleluya. Sí, en Señor. mí. Oh, gracias, Señor. Oh, Hoy el débil diga, fuerte soy,
Sí, gracias Padre celestial. yo te Oh, en el nombre de doy, Jesús. Oh, Señor, Señor, guía su vida, mil guía sus pasos. En el nombre de gracias Cristo. de Oh, mi aleluya. corazón, mil gracias, porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias, porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy Él le bendiga, fuerte soy, el pobre diga, rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Mil gracias. Oh, aleluya, aleluya. Gracias. Mil gracias. Te adoramos, Señor. Toma control completo, Padre. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Todo, Señor, lo dejamos en tus manos. Cada familia la ponemos en tus manos. Cada joven, cada adulto, lo dejamos en tus manos, Señor Padre. En esta noche, Señor, oh, por cada familia y cada necesidad, la levantamos delante de ti en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas, Señor Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Siga para adelante, hermano. Ya sabe que el Señor está ahí. Amén. Dios les bendiga. ¿Cuántos recibieron en esta tarde? Amén. 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 Ahora nomás a prepararnos para el día viernes. Amén. Para seguir escuchando de su palabra. Amén. Y en este momento lo que vamos a hacer, amén, para despedirnos, amén, ya que el Señor nos habló a cada uno de nosotros, amén. Vamos a hacer una oración, amén, y después el grupo de alabanza nos va a despedir con unos cantos, amén. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta tarde, Señor, esta noche, Señor, que nos hablaste a cada uno de nosotros, Señor, oh, por ser tan personal, Señor Padre, oh, Señor, por hablarnos individualmente a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por las casas de recuperación de hombres y de mujeres, Señor, que los sigas multiplicando, Señor Padre. Oh, te pido por ellos, Señor, por sus directores, Señor Padre. Oh, Señor, te doy las gracias, Señor Padre, también por todos los ministerios, Señor, y por habernos hablado, Señor. Y ahorita en este momento, Señor, prepáranos para camino a nuestras casas, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a alabar al Señor, amén. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán, así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Ya no me siento triste, ya no me siento solo. Hoy pertenezco a Cristo, me da la dicha de ser feliz. Ya no me siento triste, ya no me siento solo.
Hoy pertenezco a Cristo, me da la dicha de ser feliz. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. Hoy pertenezco a Cristo, me da la dicha de ser feliz. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. Hoy pertenezco a Cristo, me da la dicha de ser feliz.